Y arrancamos. Bienvenidos a todos. Estamos en el 5º episodio de Trabajo Futuro. Todavía no sabemos cómo va a seguir ni cuántos episodios va a tener. Vamos episodio a episodio. Así que bienvenidos a todos los que se sumen ahora o más adelante. Tengo conmigo a una amiga que ahora nos va a contar un poco quién es y qué hace. Roxana, perdón, un poco más serio. Roxana Otero. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, muy contenta y súper emocionada de estar acá, la verdad. Está bueno, imagínate cuando sean millones de personas que nos miren. Hoy que no hay nadie, la estamos pasando bárbaro. Me encanta, más confianza y más relax. Sí, totalmente, mucho más divertido. Roxy, para los que no te conocen, yo arranco siempre igual, no importa quién esté conmigo en el vivo, pero arranco siempre de la misma manera, que es contanos un poco de vos para que quien te mira o quien te escuche eventualmente sepa quién sos. Bueno, arranco. ¿Por dónde arrancar? Siempre me gusta presentarme como que soy muchas cosas, multirol. Soy mamá, soy Roxana, mujer, soy mamá, tengo 2 hijos y eso es súper importante para mí. Estoy casada hace un montón de años, así que soy pareja hace mucho también. Me formé como diseñadora gráfica y en el último tiempo también me formé como coach, así que, y bueno, y también soy tía, soy emprendedora, soy trabajadora, soy como un montón de cosas. Lo que más me gusta decir de mí es que soy un aprendiz, estoy siempre en movimiento y aprendiendo cosas nuevas, así que todo eso para mí es Roxana. Un montón de cosas, una barbaridad. Y para los que, bueno, para la mayoría, digamos, que seguramente no nos conocen, Roxana y yo nos conocemos hace por lo menos 20 años. Por decir algo, ¿no? Digo por lo menos porque ya pasado los 20 años uno no cuenta, es por lo menos 20 años. 20 más. Una cosa por el estilo, claro. Hace mucho y 20 más tal cual. Y en esa época, ¿no? Yo pensaba hace 20 años, poco más de 20 años también, para ser sincero, cuando uno salía, claro, hace 20 años, no hace más de 20 años en mi caso, salía del colegio, del secundario, yo me acuerdo que el mandato, no voy a decir paterno porque era materno en mi caso, era estudias o laburas o las dos, pero algo tenés que hacer. Y hoy vamos a hablar un poco sobre cómo fue cambiando el trabajo en este tiempo y a partir de ahí algunas cosas que alguna gente ha descubierto en este último tiempo, pero que en realidad existe hace mucho, que tiene que ver con el trabajo desde tu casa, ¿no? Pero bueno, para ya entrar en tema, hace más o menos, yo recuerdo mi primer trabajo formal. Uno changa siempre hizo, digamos, pero mi primer trabajo formal, con número de legajo, me acuerdo que tuve que ir a sacar el quill para más chicos, online cero. Ibas al ANSES, hacías cola, te daban un numerito, esperabas, hacías el trámite, te daban otro papelito que era tu quill. Y vos ibas con eso a tu primer empleador y le decías, hola, estoy en el sistema, contrátame, ¿no? Fue en el 96, una cosa por el estilo, y era muy distinto a cómo es el trabajo hoy. ¿Vos te acordás cómo fue tu primer trabajo? No importa cuándo, ¿eh? No importa cuándo, no podés decir cualquier cosa, pero ¿te acordás cómo fue? Sí, igual yo tengo como 2 etapas de trabajo, ¿no? Porque tengo toda una primera parte donde también había un mandato ahí fuerte de estudiar o trabajar, o las 2 cosas, y eso fue mi caso. Y sí, los primeros trabajos que tuve fueron también en relación de dependencia, y me acuerdo uno de los más importantes o que más me sirvió fue como soy diseñadora gráfica, en un estudio de diseño relativamente grande, o importante en ese momento, ¿no? Por lo menos en la facultad lo nombraban bastante. Y ahí creo que por ahí fue uno de mis primeros trabajos donde presenté el quill también. Pero bueno, sí, no, fichaba ¿no? con la tarjetita. Fue hace un tiempo largo, y la modalidad de trabajo no era ni parecida a lo que es ahora, en agilidad ni nada de eso. Pero después de ahí, y alguna otra experiencia por ahí más chiquitita, en una empresita más pequeña, después tuve una gran parte también de trabajo independiente, ¿no? Con mis cositas de diseñadora y la experiencia que había hecho en ese estudio, junté mis cosas y tuve también una gran cantidad de años trabajando ahí más por mi cuenta o independiente, digamos. Ya trabajaba que ahora es mi marido, y trabajábamos juntos o con algunos otros amigos. Así que tengo esas 2 patas, ¿no?
con quill y sin quill. Con quill y quit, digamos. Con quill y Ahí quit, está. una cosa así, Ahí está. una pequeña letra de diferencia, nada más. ¿Sabés qué estaba pensando cuando te escuchaba? En mi caso, el trabajo era un call center. Entonces, si había algo que destacaba el laburo de call center, un montón de cosas, pero una de las características es que era un trabajo que vos solo podías hacer desde el call center. Solo lo podías hacer desde ahí porque ahí estaba la tecnología que necesitabas. Por ahí, para el que nunca vio un call center ni se lo imagina, para que vos, sobre todo en esa época, hoy no es tan así, pero antes vos necesitabas un montón de hardware, un montón de fierros en el edificio donde ibas a llamar, una bruta central telefónica física, ¿no? O sea, un aparato físico al que pudieras conectar todas las líneas de teléfono donde te llamaban. Entonces no había manera de hacer el trabajo en otro lugar que no fuese el edificio del call center. Eso y el hecho de que la tecnología no era tan portátil hace 20 y pico de años. O sea, laptop, claro. Bien, gracias, ¿no? Si veías alguna, para empezar, eran así de grandes, ¿no? Eran gruesas, pesadas, y no se le daban a cualquier gil como uno que iba a atender el teléfono. Y demás. Pero había otros trabajos que por ahí te permitían un poco esto de llevarte trabajo a casa. ¿A vos te pasaba eso? ¿Te tocaba en alguna de esas experiencias llevarte algo a casa? En el estudio no, porque también en ese momento la tecnología y las computadoras era más complicado, no era la misma computadora la que podía yo tener en el estudio que la que podía tener en mi casa, que creo que de hecho yo en ese momento no tenía computadora propia en casa, usaba por ahí la de Pablo, y para hacer algunas cosas para la facultad, y ahí empecé a usar una computadora como más potente en lugar. Pero sí, igual, no mucho tiempo después, cuando yo me voy y ya empiezo a trabajar independiente, bueno, ya tenía mi computadora, pero es verdad que la laptop no era tampoco una opción. Los más pioneros por ahí tenían, pero además para diseño, tener una laptop para diseño, necesita hacer una potencia importante, eran sí, muy, muy pesadas. Y sí, la verdad es que terminabas yendo físicamente siempre al trabajo. Sí. Y eso cambió, ¿no? Pues yo tengo algún recuerdo de quizás profesionales amigos que eran más grandes que yo, que por ahí tenían la movilidad, pero que no tenía que ver ni con la tecnología, ni con la comodidad de la casa, sino con que el laburo a vos te podía agarrar donde sea. Típicamente un contador, por ejemplo, un abogado, o un médico que básicamente lleva su trabajo a todos lados, ¿no? A menos que tenga que operar o algo por el estilo, un médico móvil por naturaleza. Pero fuera de esas cosas, por ahí de esas profesiones, a todos nos tocaba mucho, por lo general, ir al trabajo. O sea, el trabajo, la oficina, era el espacio donde hacías el trabajo y el trabajo era casi un lugar físico. Pero eso cambió mucho. Entonces ahora te voy a traer muy, muy al presente para que nos cuentes un poco sobre cómo fue tu última experiencia de trabajo en relación de dependencia. No, bueno, ahí fue completamente diferente. Sobre todo en el estudio, cuando trabajaba, todo quedaba ahí adentro, además, era imposible llevarse todas las cosas. Había muchas cosas que estaban, aunque eran virtuales, estaban físicamente dentro de esas máquinas, entonces llevarte archivos, tipografías, imágenes, era muy pesado y muy difícil de trasladar. Sin embargo, es curioso porque trabajando en ese estudio fue que yo conocí esta compañía en la que terminé trabajando muchos años después, que es esta última experiencia que mencionás. Y desde que la conocí en aquel momento fue que dije, yo quiero trabajar en ese lugar, porque me parecía súper flexible la forma de trabajar, como desde otro lugar, y sobre todo, por ejemplo, fue la primera vez que yo escuché que los viernes cortaban temprano, ¿no? Por ejemplo. Y yo dije, wow, quiero trabajar en un lugar así, donde el viernes me vaya al mediodía, porque nosotros en la agencia, en el estudio, teníamos que correr para terminar antes del mediodía, porque los pibes se iban temprano. Y yo dije, yo quiero estar de ese lado, no de este lado. Pero bueno, después trabajando en esta otra empresa donde ya la mentalidad y la modalidad venía siendo mucho más moderna y más ágil, y para el momento que yo entré, que fue hace unos 5 o 6 años atrás, no, la modalidad de trabajo era completamente diferente y vos ahí sí tenías una laptop por persona y trabajabas donde esté la computadora. Esa era la consigna, ese era tu lugar de trabajo, tu oficina es la computadora. Cambió, sí, de una cosa a la otra radicalmente.
Yo sabes que me acuerdo mucho, quizás, no de esta experiencia actual mía, en donde me encuentro también como empleado en una parte, pero sí quizás de alguna anterior, de la primera donde me dieron una portátil, una laptop, por un lado, y por otro lado, una responsabilidad flexible, ¿no? Esto de decir, bueno, podés elegir más o menos cuánto estás en la oficina y cuánto no, que es lo que le pasa a mucha gente en ventas. Típicamente ventas es un laburo que está en la calle, pero cuando vendes tecnología, que es lo que me pasaba a mí, había mucho tiempo de oficina y había mucho de laburo remoto, pero vos igual estabas en la oficina. Cuando me tocó esto de decir, bueno, pero me puedo, o sea, la movilidad me permite, quizás esto de trabajar un poco desde casa, me parecía algo tan raro, tan peculiar, porque mi casa, mi cosa, mi trabajo, mi trabajo, ¿no? Entonces, traer la computadora a casa no era traer trabajo a casa, es decir, no era traer pendientes a casa, era extender esas horas de trabajo a mi casa, y yo no quería saber nada. O sea que por mucho tiempo la compu quedaba en la mochila. O sea, así como venía en la mochila, quedaba en la silla, y ahí me costó un horror empezar a trabajar con la compu, empezar a trabajar en casa, ¿no? Y después empecé a ver esto que vos decías también, súper interesante, hoy normal, ¿no? Pero bueno, que resulta que hay un montón de empresas ya que entienden que la productividad de un empleado no pasa por trabajar 8 horas al día en la oficina, sino con que esté cómodo de golpe, o con que tenga las herramientas que necesita. Pero igual creo que eso es bastante nuevo, o sea, creo que pese a que hay varias empresas haciéndolo, es bastante nuevo y requiere por lo menos que uno aprenda a manejar su tiempo en su casa, no solo en la oficina, ¿no? Y eso en el mundo pre-pandemia. Claro, cuando eran algunas. Claro, cuando eran algunas empresas, no todas, es como que se vieron forzadas, pero eso me lleva a preguntarte lo siguiente, que es, ¿en algún momento dejaste tu camino de empleada y decidiste volver a ser independiente y apareció en ese camino domando al tiempo? ¿Qué es domando al tiempo? Bueno, surge justo de esto que estás contando, ¿no? Porque para mí siempre el trabajo flexible y remoto fue un beneficio, desde esto que te cuento del estudio, que fue hace muchos años, mucho más cerca de esa época donde nos conocimos. Yo siempre tenía esta vista, ¿no? De trabajar flexible. A mí esto de estar 8 horas sentadas en un lugar por el hecho de estar sentado me resultaba pesado. De hecho, mi trabajo anterior al de esta compañía grande era todo lo contrario, era una pyme donde lo importante era que vos estés ahí 8 horas. No importaba lo que hicieras. De hecho, hubo momentos donde no tenía literalmente nada para hacer y eso me frustraba mucho, pero lo importante era que vos estuvieras ahí adentro 8 horas. Y eso a mí me pesaba un montón, y ahí es que me puse quiero trabajar en este otro lugar, y entré en esta compañía. Y entonces para mí todo eso significaba un beneficio enorme, ¿no? Yo tenía lo que finalmente había querido, que era flexibilidad y trabajar de donde yo quisiera, cuando yo quisiera, y ese era el arreglo que tuve con mi gerenta, la primera que tuve cuando entré. Pero bueno, con el ir avanzando en el tiempo empiezan a aparecer la otra cara de esta moneda, ¿no? Que es eso, la dificultad de cortar, de que se empiezan a mezclar los roles, y de que está bueno cuando a mí me gustaba que no me estén corriendo. Me decía, yo quería que me digan, necesito esto para esta fecha, vos manejate. Yo me llevaba muy bien con eso. Pero empezó un momento donde me pedían muchas cosas para allá y empecé como a colapsar. Entonces ese fue el lado B del trabajo más flexible, digamos, ¿no? Donde vos tenías que organizarte. Yo recuerdo una charla con mi gerenta donde ella me dijo, a mí no me importa si vos trabajás a las 2 de la mañana o a las 12 del mediodía, mientras me entregues lo que necesitamos en el momento que necesitamos. Wow. Eso era genial. Pero bueno, en un momento se me empezó como a hacer muy pesado. Y ahí es donde yo entendí que necesitaba ser muchísimo más proactiva y muchísimo más organizada con mi tiempo para poder cumplir con todas esas demandas, justamente, porque si no, esa flexibilidad lo que hacía era tomarme completamente todo el día y todo mi tiempo. Entonces todos esos beneficios que yo había visto se me escapaban entre las manos como agua, ¿no? Está bien, yo trabajo donde quiero, pero trabajo todo el día, sin cortar. Yo quería estar acá para estar con mis hijos y al final no los puedo ni mirar, porque no puedo sacar la vista de la pantalla. Así que en realidad, domando el tiempo surge
de todo ese aprendizaje que tuve, que surgió lamentablemente de una crisis, porque fue una crisis fuerte para mí, eso fue un choque, donde un momento me colapsó, la verdad, ¿no? Lo mucho de tareas que me pedían, y en el tiempo que se me pedía, yo sentía que no me alcanzaba el tiempo para hacer todo lo que tenía que hacer. Y en ese momento dije, tengo dos opciones, o exploto o aprendo cómo hacerlo. Vi que otras personas podían hacerlo y dije, tiene que haber una forma. Y me puse a investigar, hice cursos, me fui formando, fui perfeccionando y trabajito de hormiga, incorporando hábitos, herramientas. Y eso la verdad que a mí me cambió la vida un montón. Y pude empezar a poner en caja este trabajo y a tener espacio para mis otros roles, ¿no? Estos que contaba al principio. Y Domando al Tiempo surge nada más que de querer transmitirle eso a otras personas. Eso es lo que intento hacer con Domando al Tiempo. Ayudar a otros que por ahí estén en la misma crisis que yo, de decir, no puedo con todo lo que me pide el trabajo, más toda mi vida, y encima en mi casa, la forma que encontré yo la transmito a través de los talleres y las cosas que hago en Domando al Tiempo. ¿Sabes qué estaba pensando? Hay muchas cosas que a uno en su vida de empleado no le enseñan. Entonces yo creo que muchos pasamos, digo muchos porque yo vengo de una experiencia muy corporativa, trabajé mayormente en empresas muy grandes, y a vos te dan una especie de yo digo carrito de compras de cursos que podés hacer, pero nunca son los cursos que vos harías, ¿viste? Yo quisiera hacer algo sobre tal cosa, no, te voy a dar este. Muchos de esos cursos son manejo de tiempo. Y lo que me quedó a mí de esos cursos es nada, es tener que usar post-its, tu calendario tiene, cualquier espacio en blanco que veas es un espacio de uso en tu calendario. Eso fue lo que me quedó de hacer, no sé, no tengo infinidad, pero hacer por lo menos un curso por año de manejo de tiempo. Y creo que llegué lo que nos pasa a todos, llegué a un momento en el que el famoso multitasking, bueno, lo que te pasó, te quema la cabeza porque no estás entregando, porque te estás frustrando, porque eventualmente eso invade tu vida personal, tu espacio personal, tus relaciones. Es una macana, es muy terrible. Yo me imagino si eso me pasaba a mí, lo que le debe pasar a una persona que además, cuando llegas a tu casa, tenés hijos, que no es mi caso, o que tenés una familia grande, o que tenés alguna persona en tu casa que tenés que ayudar, o que tenés cualquier otra cosa que hacer, como es... Yo recuerdo mi época de laburo y estudio como frenética también. No sé cómo hacía para dormir porque vivía estresado todo el tiempo. Era laburo de la noche, que era facultad de la mañana, facultad de la tarde. Era agotador, pero uno lo hacía. Ahora, no es saludable, no es bueno. Y creo que recién ahora se está, si no empezando a ver, por lo menos empezando a naturalizar que eso no es saludable. Está bueno. No, hay demasiados casos de gente quemada por esto, ¿no? Por cómo que vivís ahí, ¿no? Llegando a la línea roja, como en el velocímetro, viste, siempre al límite de pasarte de revoluciones. A punto de explotar todo el tiempo, esa es creo que la mejor definición. Roxy, para vos, ¿qué habilidades hacen falta? Habilidades, digo, ¿qué necesita verdaderamente para poder manejar mejor tus tiempos? Qué preguntita, ¿no? Como hiperamplia, pero bueno, ¿por dónde podés empezar si querés? Si quiero verdaderamente organizarme mejor, y ahora vamos a hablar de pandemia y demás, ¿no? Pero digo, si me quiero organizar mejor y no explotar, ¿por dónde puedo empezar? Una de las cosas que para mí fue clave, algo que habíamos conversado también, es un poco cambiar esta cabeza y para mí es muy necesario atender a todos los roles, porque muchas veces pasa, y yo conozco gente también que puede llegar a ser muy eficiente en el trabajo y cumplir con todas sus obligaciones del trabajo, pero el costo es desatender a todo el resto de las cosas. Y eso también trae a la larga una quemazón. Entonces, para mí hay algo que me resultó muy importante y es no solo organizar el tiempo en función del trabajo, sino de abrir un poquito la mirada y mirar todos mis roles, mirar todo lo que yo soy. Porque soy una empleada o una trabajadora y la mayor parte de mi tiempo la paso ahí, pero soy un montón de otras cosas también. Y cuando empiezo a tener, que se llaman ciclos abiertos o cosas pendientes con eso, y estoy tan frustrada porque todas esas otras cosas me quedan siempre sin hacer, también te quema, digamos. Entonces, por eso es bueno en el trabajo, pero tus otros roles son los que te traen ese disgusto, ese disconfort.
Entonces, para mí, un súper punto para arrancar es mirarme a mí como un todo, ¿no? No solo en el trabajo. Me encantó esto que dijiste porque conecta re bien con lo primero, con cómo te presentaste, ¿no? O sea, no sos una sola cosa, sos un montón y cada una de esas partes tuyas hace algo distinto y necesita tiempo. Me parece que está buenísimo como idea, como concepto para empezar. Noto algo de coaching por ahí que está bueno también. Ting, lo tiramos ahí. Pero porque ayuda. Creo que eso es también algo que está muy naturalizado, gracias a Dios, ahora y que antes no era tan así. Y este ya no, pero vamos a decir, el año pasado fue un año que nos puso a prueba a todos, a los que teníamos por ahí un manejo de un determinado tipo de tiempo, a los que no lo manejamos nunca, a los que lo manejamos re bien, a todos nos desafió mucho. Y creo que va a seguir haciéndolo. Entonces, una pregunta que se me ocurre es, volver va a ser difícil, ¿no? O sea, un año entero aprendiendo más o menos a ordenarnos en casa. En mi caso no fue fácil. Cuando tenga que volver y tenga que mezclar, ¿no? Un poco otra vez con ir a la oficina, ese lugar de trabajo, y después trabajar desde acá también. Se me ocurre a mí que va a ser un desafío también, no solo para mí, sino para todos, ¿no? ¿Cómo ves no quiero decir el retorno a la normalidad porque suena horrible, ¿cómo ves ese cambio de ritmo nuevamente? ¿Qué te imaginas que puede pasar? Y hay muchas opciones, la verdad, y también me encanta charlar con las personas y voy viendo que hay algunas que están como ansiosas de volver a esa normalidad y hay otros que encontraron cierto beneficio, cierto gustito en esto de trabajar desde nuestras casas y ya no están dispuestos a perder por ahí 1 hora o 2 horas de movilizarse hacia un lugar, que son 2 horas que son súper valiosas en 12 horas que estamos despiertos, no sé, poner 2 solamente en ir y venir. Yo creo que en general, o por lo menos es mi percepción, hay un poco más de conciencia o de valor del tiempo, ¿no? Que veníamos todos en una especie de automático, por ahí sin cuestionarlo mucho, y cuando a la fuerza nos dimos cuenta que, pero yo antes gastaba 3 horas en viajar y ahora las puedo usar en cualquier otra cosa, en trabajar o en algo que me guste. Entonces creo que esa normalidad ya no existe, digamos, no vamos a volver exactamente a ese lugar. Y para mí es con un poco más de conciencia del valor del tiempo, justamente. Me parece que es algo que va a venir por más que nos reincorporemos a las oficinas. Y bueno, en esa conciencia ver también a dónde quiero usar mi tiempo por ahí, ¿no? Si es en viajar, si es en algo más productivo, si puedo generar algún sistema mixto, que es, por ejemplo, a mí lo que más me gustaría o lo que me parece que podríamos tomar como aprendizaje de toda esta situación tan extrema que tuvimos que vivir. Está bueno, sabés que había pensado cuando iba a la facultad también estoy pensando en todas cosas terribles que de alguna manera me pintan de una determinada edad, pero está bien, yo me la banco. Nos pinta. Nos pinta. Yo estudiaba en el tren, estudiaba en el colectivo, que es lo mismo que hace, yo creo que es la vida de cualquier estudiante. Estudiás donde podés, cuando tenés un minuto, porque si no, llegás al parcial, al final y te morís. Pero eso es una actitud que mantuve muchísimo tiempo, de aprovechar esos tiempos para qué más puedo hacer que no sea leer, ¿no? Y un poco la tecnología fue cambiando, entonces uno fue incorporando, voy viendo videos, voy escuchando en su momento Walkman, nadie debe saber ya que es un Walkman, pero ibas escuchando, es como que ibas completando. Años después, la vorágine del trabajo, la vida, y qué sé yo, hace que uno pierda, por lo menos en mi caso, esos momentos de esparcimiento o de aprendizaje, y yo lo pude detectar mucho tiempo después. Eso a mí me hizo mal, perder esos momentos de aprendizaje. Entonces, recuperarlos en sí fue un aprendizaje, pero una vez que lo descubrí, algo que me sirvió mucho fue que yo aparto horas de mi semana para el Ale que aprende algo. Lo que sea, ¿no? Tengo, obviamente, un cierto control obsesivo sobre las cosas que aprendo, entonces, este mes es esto, este mes es esto. Es como que más o menos hasta ahí llega la obsesión del orden, pero creo que me vino muy bien poder incorporar esto que decías vos. Hay una parte en mí que necesita tiempo para aprender y yo sé cómo aprendo y sé que necesito dedicarle tiempo porque si no, no sucede
y ya no viajo en tren y en colectivo como para sacar un libro o sacar una nota ahí en el celular y leerlo. Necesito tiempo, necesito dedicarme. Darme cuenta que eso era tiempo que quería dedicarle y que necesito sacarle otra actividad, fue un proceso, fue una decisión y fue un proceso. Yo me imagino que esta es una de las, quizás uno de los descubrimientos fundamentales que puede pasar a alguien cuando hace uno de tus talleres. Que decir, bueno, pero pará, si le quiero dedicar tiempo a algo, le tengo que dedicar tiempo a algo. Pero primero tengo que entender cuánto tiempo necesito, dónde lo meto, dónde lo puedo sacar. Más o menos por ahí va el tema. Sí, estaba escuchando esto que decías y para mí ahí, y eso es muy del coaching también, pero tiene que ver esto con ponerle conciencia o poner una luz sobre eso, o a veces en coaching se habla de algo que es transparente, empezar a verlo, ¿no? Romper esa transparencia, que es justamente empezar a ver, en realidad no es que haya algo para mí que esté bien o esté mal, sino que es algo que te sirve a vos en el momento en el que estás. Entonces, hay muchos que te van a recomendar en cuanto al uso del tiempo, que aproveches tus momentos libres para estudiar o para formarte, pero en realidad lo que está más abajo de eso es la importancia o el valor que vos le das a estudiar, y entonces pensar, ¿necesitas ahora volver a tomarte el tren para estudiar o lo podés hacer desde otro lado? Entonces es la pregunta anterior o revisar un poco qué hay abajo de todo eso. Y sí, por ejemplo, en los talleres también, me gusta mucho trabajar como o hacer un momento donde parar y pensar en los objetivos como más a largo plazo, no como una exigencia o algo donde uno quiera llegar, pero sí que eso te pone un norte, ¿no? O una dirección en donde vas. Entonces, cuando vos tenés claro que en realidad lo que a vos te importa es estudiar, entonces, si lo haces en el tren, o te destinas un tiempo, o, no sé, encontrás alguna otra forma que te sirva a vos. Eso para mí es algo también que está bueno, digamos, muchas personas quieren volver a la oficina, y por ahí es una pregunta súper válida de ¿por qué querés volver? Yo hablaba el otro día con una amiga, si es para tomarte un café con tus compañeros, por ahí eso lo puedes hacer por otro lado y trabajás tranquilo de tu casa, o no, porque yo quiero volver porque la dinámica que se armaba en las reuniones con el contacto personal es muy diferente. Bueno, ahí sí amerita una vuelta a la oficina o a encontrarse en grupo. Pero si es como me decía una amiga, porque extraño el matecito, bueno, nos juntamos a tomar mate y solo charlamos, digamos, porque al final el matecito en el trabajo eran 2 palabritas cruzadas medio sueltas, ¿no? Tampoco tenía tanto valor, o sea, tanta profundidad esa conversación. Entonces, ver realmente qué hay abajo y ponerle conciencia o luz a eso. Sí, un poco va por ahí para mí. Sabes que me hiciste pensar, yo tengo que ir a la oficina este viernes, va a ser casi un año que no voy a la oficina y voy a ir estrictamente para buscar material de trabajo, me tienen que cambiar el celular, una cosa así, pero yo quiero buscar 2 tazas que están en mi escritorio, es lo único que quiero de la oficina, no quiero nada más, no quiero volver a pisar, no quiero saber nada, pero me hiciste pensar en esto, lo comenté con amigos del laburo y me dijeron, uy, dale, juntémonos, vamos a tomar un café. Estuvimos un año sin vernos, y chateando y haciendo Zoom de acá, Zoom de allá, pero la sola mención de la oficina como lugar de encuentro trae esto de, uy, podemos vernos, ¿no? Entonces, la idea fácil de ahí fue, pero ¿por qué no nos juntamos a tomar un café, a comer algo? Pues no necesitamos ir a la oficina, además a todos nos queda como el traste, porque es en zona norte, tengo uno que está en zona sur, el otro que está en zona oeste. No se van a ir hasta zona norte para juntarse conmigo. Nos podemos juntar en el medio, en cualquier lugar. Claro. Pero también habla de conducta repetida, ¿no? Roxy, para ir cerrando, porque ya estamos más o menos en tiempo. Ah, mira. Pasa muy rápido. Hablando. Una charla. Si tuvieses que recomendarle a quien quiera empezar a trabajar, o sea, vamos a ponerlo así, escenario, 2021, quizás más adelante, ¿no? Empezamos a tener que volver a la oficina, pero en algunos lugares, para algunos será más fácil negociar quizás un modelito híbrido, ¿no? De trabajo un poco de casa, trabajo un poco de la oficina, pero seguramente va a haber que reorganizarse, va a haber que buscar la manera de incorporar, por ejemplo, ese tiempo que te lleva a llegar hasta la oficina si vas, o si, qué sé yo, le pasa a mucha gente, el esquema escolar cambió, entonces ahora ya los hijos y volver es distinto a lo que era hace año y pico, digamos. Sí. Entonces hay que reorganizarse.
Si tuvieses que nombrar una o dos herramientas que te vienen a la mente, ¿no? Que decís, estas te pueden ayudar a organizarte mejor, ¿cuáles serían? Bueno, ¿Qué te ocurra, eh? por un lado, a mí esto, por mi forma de encarar las cosas, siempre el Ujú. preguntarme el para qué de las cosas me ayuda mucho, me ayuda como a tocar, Mm. pongo los pies en el piso con eso, ¿no? Y a partir de eso empiezo a construir, no a hacer las cosas por inercia o porque siempre fue así o porque no me quiero tomar el trabajo de pensar de qué otra forma hacerlo. Preguntar cuál es el para qué y llegar lo más profundo posible me ayuda a mí a tomar mejores decisiones. Eso es como algo más soft, digamos. Y después en la parte más práctica, yo creo que algo que ayuda mucho es a generar hábitos y cosas que nos ayuden y nos potencien. Pero bueno, viene de ahí, ¿no? Del para qué, de qué es lo que quiero. Y organizarme, y formar hábitos, y tratar de estructurarme, porque eso para mí es un poco el desafío y el gran cambio que hubo. Antes nos estructuraba mucho el trabajo, el empleo, las 8 horas, la oficina, y ahora todo ese trabajo cae en nosotros. Entonces, para mí, armar buenos hábitos, armarme, planificarme, organizarme, pensar cómo van a ser las cosas que sí puedo controlar, a mí me parecen fundamentales. De hecho, anteayer tuve que sentarme a organizar todo eso. Me costó un montón, pero un montón, porque es un ejercicio de sentarme a pensar. Pero bueno, una vez que más o menos lo tenés acomodado, ayuda a poder circular mejor todo el resto de cosas que van cambiando y fluctuando, sobre todo todavía en la etapa en la que estamos, ¿no? Que todo puede cambiar muy de golpe. Entonces, hacernos hábitos que nos ayuden, para mí eso también es importante. Totalmente. Y te voy a confesar algo. Yo dejé un hábito y tomé otro. Dejé un hábito que no me servía, que era un poco obsesivo también, ¿no? Tenía un cuaderno para cada tema, entonces es muy poco amigable con el medio ambiente, pero usaba cuadernos reciclados siempre. Un cuaderno para el laburo y dentro del laburo un cuaderno para temas estratégicos de Sarasa y otro cuaderno para temas de ejecución de todos los días. En ninguno de esos cuadernos estaba mi agenda estaba siempre en la compu o en el celular. Entonces yo quería ver cómo venía mi día de mañana, tenía que abrir el calendario y en base a eso tenía que ir a buscar cuadernos. Hasta ahora, o sea, me sirvió 20 años, era algo fantástico, hasta que me di cuenta, yo en el camino me mudé de una casa anterior a esta, perdí un cuaderno, me quería matar, entonces me di cuenta de un error grave en mi método, ¿no? Que es, era ordenado quizás para tomar notas, y desordenado para saber dónde la dejaba, entonces andás a saber dónde quedó ese cuaderno. Hoy es el día que no sé dónde está. Así que tengo una determinación que es ni el calendario ni los cuadernos. Vivo, no prendido, pero todo lo que hago que necesito recordar o que tiene que estar atado a un hito de tiempo, lo tengo en una aplicación, que es algo fantástico porque me permite ir a un solo lugar. Y lo loco es que es una aplicación, ni siquiera, no es un calendario, es una aplicación de Project Management, o sea, nada que ver. Me permite a mí ver la línea de tiempo y los hitos, las actividades que tengo. Lo mejor que me pasó con eso es, me di cuenta de la cantidad de cosas que anotaba que no necesitaba anotar. De golpe tengo un montón de tiempo, o sea, en las reuniones no tomo notas, o sea, es fantástico, pero antes vivía tomando notas, no tomo notas. Es algo fantástico. Y vino de un proceso de coaching esto, y tal como dijiste, de una pregunta, ¿y para qué tomas nota de todo lo que sucede en las reuniones? Sobre todo que tengo una letra horrible y después no la entendía, ¿no? Pero bueno, ¿para qué tomas nota de todo lo que pasa en la reunión? Bueno, cosas que pasan y uno descubre en la época de pandemia, ¿no? Sí. Bueno, yo soy súper amiga de lo digital, esto que decís. Y me gusta mucho testear entre las personas y hay mucha gente que tiene mucho cariño por la cosa analógica y yo también lo tengo una colección de cuadernitos. Pero esos cuadernitos son cuadernitos sueltos, que no importa si los pierdo, son más una especie de catarsis o un diario, si querés, o reflexiones. Pero en lo que es la organización, yo me apoyo muchísimo en lo digital. Y hay otra cosa que es clave que me hiciste acordar, que es sacar todo de la cabeza. Hay mucho, nosotros estamos ahora en esta, ¿no? La era del conocimiento, somos trabajadores del conocimiento, nuestra cabeza está sobreexigida. Entonces, empezar a sacarle las cosas que no necesitan estar ahí, que una herramienta digital por ahí lo puede hacer mejor. Para mí, yo que soy del team digital, me parece súper importante y muy aliviador para la cabeza, dejarla para las otras cosas que la cabeza sabe hacer mejor. Me encantó. Sobre todo, creo que acá hay ejemplos buenísimos que se le pueden ocurrir a cualquiera que nos mire y nos escuche
que es todas las cosas que no digo en una reunión y después me anoto y sobre las que no actúo después, por ejemplo, ¿no? Desde el mandarle un mail a fulano con tal cosa que nunca lo ves, solo anotaste, pero nunca lo ves hasta que es tarde o alguien te lo reclama, hasta motivos que uno a veces se los guarda pero después no los usa, motivos por los cuales sé que voy a llegar tarde a una reunión y nunca los comenté. Entonces llego tarde a la reunión y recién ahí me excuso, digamos, ¿no? Todas estas cosas está bueno ponerlas en algún lugar donde lo puedas ver, porque te ayuda a organizarte mejor. Sí, tiene mucho sentido. Me encantó, Roxy. Vamos a cerrar acá porque ya estamos hace un rato, pero antes Dale, de yo irnos... me quedo para siempre, pero Sí, sí, es que yo también me quedaría, pero hoy me toca cocinar. No diga nada, pero hoy me toca cocinar. a mí no. Y a mí me toca. Bueno. Para quien nos esté viendo o escuchando, ¿dónde se pueden encontrar o dónde pueden saber más sobre Domando el Tiempo? Bueno, mayormente hoy estoy comunicándome por Instagram, que es como la red en la que más me resulta fácil. También tengo una página web, en Instagram es @domandoaltiempo y en la web es domandoaltiempo.com.ar. Ahí voy poniendo sobre todo el taller, que es lo que estoy haciendo ahora, y en Instagram por ahí voy actualizando un poquito más de contenido con esta intención de ayudar, que es lo que te comentaba al principio. Así que si quieren, me encuentran por ahí. Buenísimo. Muchísimas gracias para todos. Roxana, Domando el Tiempo, estuvo charlando con nosotros hoy sobre, vamos a decir, hábitos saludables del tiempo. Hablamos un poco del pasado y demás. Voy a aprovechar a saludar a Graciela de Granardes, que es la única persona que comentó algo en el vivo en LinkedIn. Es profesora mía de la Escuela Argentina de Neurolingüística, de Programación Neurolingüística. Muy grosa, y como me saludó me emocioné. Dije, bueno, la tengo que nombrar. Hola, Graciela. Gracias, Graciela. Muchísimas gracias a todos los que estén escuchando, nos estén viendo además. Roxy, mil gracias por sumarte. Mucho éxito en lo que venga. Suerte con los chicos empezando el colegio en esta nueva etapa. Suerte para vos. A ver cómo afecta eso el taller después, ¿no? Vamos a ver, todo es aprendizaje. Sí, y espero que vuelvas. La próxima la hacemos más larga y charlamos encantada. Un poco. Encantada. Mil gracias por la invitación, de verdad. Me encantó. Muchas gracias, Roxy. Saludos a todos y nos vemos. Chao. Adiós.